Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a este espacio formativo que estamos facilitando a toda la comunidad académica desde el Centro de Posgrados de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Queremos darle a todos la bienvenida desde este espacio extracurricular en nuestra maestría en gerencia de mercadeo para que todos ustedes, con base en el compromiso institucional de velar por la excelencia profesional, académica y en formación ciudadana de cada uno de nuestros estudiantes, podamos tener un espacio de actualización. La maestría en gerencia de mercadeo en nuestra facultad está, digamos, anclada a una sólida reestructuración curricular que pretende formar o que busca informar a nuestros estudiantes en las últimas tendencias en marketing, entre ellas la relación entre la dimensión digital y la inteligencia artificial. Este es uno de los grandes retos que se tienen: realidad aumentada, SEO adaptativo, marketing de influencers, marketing dialogal, todas estas formas de entrelazar la tecnología y el talento humano. Entonces, como una forma de generar digamos, un valor agregado a nuestro programa de gerencia en mercadeo, un programa que es de 4 semestres en este momento. Estudiantes y egresados de nuestra universidad se les puede homologar un semestre y que, además de poseer la ventaja de no solo de la homologación, sino también de la flexibilidad horaria que se ajusta a las necesidades de nuestros estudiantes y los beneficios académicos, tiene ese plus, está desarrollando tanto en cada una de las funciones sustantivas de la universidad: la dimensión de enseñanza, el currículo, y la dimensión de investigación y extensión, temas de última generación, de tendencias como el tema que tendremos en el día de hoy. Me permito de esta manera, entonces, invitarlos a todos ustedes a que eh, disfruten, que aprovechen este espacio formativo que se brinda desde la maestría en gerencia de mercadeo para toda la comunidad académica. Eh, Igualmente, para quienes no me conocen, yo soy Jonathan Castro Gómez, el coordinador de las maestrías, siempre muy atento a las inquietudes, los requerimientos de todos ustedes. Me pueden contactar en cualquier momento y de forma personalizada hacer un seguimiento a las inquietudes que ustedes tengan referente a estos espacios posgraduales. De esta manera, me permito presentarles a ustedes a nuestro docente, el profesor Camilo Castaño Silva. Él es especialista, experto en mercadeo, especialmente en marketing de servicios educativos. El profesor Camilo lleva una amplia trayectoria en el área de marketing, es un docente de nuestra institución y también de otras instituciones de educación superior en la ciudad. En este momento le cedo la palabra al profesor Camilo, quien desarrollará este tema, él desde su experticia y desde las últimas tendencias que, digamos, en este momento vuelcan el marketing a una formación profesional rigurosa, permanente, en especial por la realidad de la inteligencia artificial. El Tecnológico de Antioquia está dando unos pasos muy sólidos en la formación de sus estudiantes y egresados y de toda la comunidad académica en estas tendencias. Entonces, una vez, en la medida en que el profesor, nuestro docente experto en este tema de alcance actual y urgente, digamos, en nuestro escenario profesional, ustedes podrán
en caso de querer hacer un aporte o una pregunta, levantar la mano ahí en el link de participar, en el icono, la manito alzada de participar, y el docente entonces estará, digamos, presto para ceder la palabra en la medida en que también se pueda hacer, digamos, una forma dialógica de retroalimentación entre la presentación experta y las inquietudes de nuestro público. Quiero agradecer a toda la comunidad que se ha congregado hoy atendiendo a este llamado de nuestra facultad y cedo la palabra de esta manera al docente Camilo Castaño Silva, magíster en mercadeo, especialista en mercadeo y docente en esta área y una persona con una amplia trayectoria en el sector. Bienvenido, profesor Camilo. Muchas gracias por acompañarlo. Queda entonces usted ya en el liderazgo de dirigir la palabra a nuestro respetado público. Perfecto. Bueno, no, primero agradecer el espacio a la coordinación de las maestrías, igualmente a la coordinación de egresados al Tecnológico de Antioquia por esta invitación que me hace. Me llena de orgullo poder participar en estos espacios, no solo en las aulas, sino también estos espacios de extensión y que nos sirven a docentes, alumnos, propios y ajenos a la institución para enriquecer cada vez más los temas que son pertinentes, tanto de forma académica como a nivel general en la sociedad. Agradecerlo a los asistentes, veo por acá muchos de alumnos y exalumnos con los cuales he compartido grandes momentos académicos. Me presento Camilo Castaño Silva, actualmente soy docente de cátedra del Tecnológico de Antioquia, lo soy ya desde el 2022, qué pena. Igualmente soy director de comunicaciones y mercadeo del grupo educativo CENSA, que comprende la Institución Técnica Laboral y la Universidad Americana. Tengo una experticia, una especialización en gerencia de mercadeo y asimismo desde la maestría en gerencia de mercadeo del Tecnológico de Antioquia, la experticia en servicios de educación, de comercialización de servicios educativos, tangibles e intangibles, que me han permitido pues llegar a esta institución de la cual soy estudiante al mismo tiempo docente, egresado y muy contento de ello. El tema de hoy, voy a comenzar a proyectar. Vamos a hablar entonces de la inteligencia artificial en el marketing digital, los principios y dilemas morales. Esto no solo como la inteligencia artificial a nivel marketing, sino la inteligencia artificial a nivel general, porque es que bien, es un producto que no es nuevo, en el último tiempo ha generado un gran impacto precisamente porque ha elevado los niveles de conciencia en el marketing desde el hábito de consumo, desde la posibilidad de insertarse a nuevos mercados, culturalmente, los medios que maneja, los algoritmos con los cuales nos refleja un comportamiento humano y nos lleva también a comportarnos de ciertas formas. Por eso la inteligencia artificial es un todo desde la cultura y el comportamiento humano y la forma de consumir. Obviamente, desde el marketing digital, hay una participación importante para el consumo de productos y servicios, ¿cierto? Entonces, la innovación, el impacto y la ética en esta transformación mediante la inteligencia artificial. Como lo decía Jonathan, totalmente presto para cuando tengan una duda o quieran retroalimentar, podemos ir participando de forma horizontal, alzando la mano y vamos hablando al respecto. Voy a proyectar inicialmente un video para dar paso entonces a esto que es la inteligencia artificial. I am not Morgan Freeman, and what you see is not real. Well, at least in contemporary terms, it is not.
What if I were to tell you that I am not even a human being? Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process, and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste, or smell something, does that make it real? Or is it simply the ability to feel? I would like to welcome you to the era of synthetic reality. Now, what do you see? Veíamos entonces a un famoso actor, Morgan Freeman, que a través de un pequeño discurso en el cual él nos contaba que no es él, que precisamente era una imagen y un sonido multimedia generado por computadora a través de inteligencia artificial. Uno de los contenidos que habitualmente y en el último tiempo hemos venido viendo, el hecho de que, como ahorita lo mencionaba Jonathan, ese marketing de influencers no solo hoy es de influencers presenciales, físicos y tangibles, sino que también son influencers generados por computadora, tanto desde la parte visual como desde la parte del sonido, de la audición, la posibilidad de reconocimiento eh, a través de un machine learning que nos permite a esos avatars darles una vida y generar entonces la representación o caracterización de una marca. Y ahí es donde comenzamos a hablar un poco de lo que es esa personificación y lo que quieren las marcas mediante la inteligencia artificial y su forma de llegar a las personas. Nos permite entonces las nuevas tecnologías clonar voces, clonar videos y asimismo esa pequeña línea que de forma sesgada puede crear mensajes o fake news a través de texto, a través de audiovisuales y lo delicado que se vuelve éticamente la inteligencia artificial, de lo cual vamos a hablar con esa generación de contenidos. Y entonces comencemos desde un significado de lo que es la ética y lo que es la moral, yéndonos a la Real Academia Española, desde la ética, que es un conjunto de principios y normas que rigen la conducta humana, relacionados con el sentido del bien y el mal. Asimismo, desde la moral, lo que está relacionado en el comportamiento y o el carácter de los humanos desde el punto de vista de lo que está bien o que está mal hecho, ¿cierto? Entonces, encontramos de que nosotros como seres humanos tenemos esas capacidades de identificar lo que está bien o lo que está mal. Ahora, bien como creadores nosotros, los seres humanos de la inteligencia artificial, podemos llevar a que esta herramienta identifique esas posibilidades de lo que está creando está bien o está mal. Y ahí comienzan esos principios éticos y morales en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero también entonces hablemos de qué es la inteligencia artificial, ¿cierto? Porque entonces, por hoy, donde está el auge de la inteligencia artificial y donde hablamos como herramientas muy suscitadas últimamente como ChatGPT, como OpenAI, como Copilot, Gemini, etcétera, sentimos y creemos que es algo nuevo, que es algo que venimos hablando en conglomerados hace 1 o 2 años y mucho, pero realmente la inteligencia artificial no es algo nuevo, es algo que ya vivía con nosotros desde hace mucho tiempo, no solo desde el hardware, sino también desde el software, el hecho de que tengamos dispositivos que nos ayuden, que sean asistentes, como lo es el Alexa, como lo es el asistente de Google, como es el Siri desde nuestros celulares y muchos más, ya identificábamos que habían dispositivos tangibles, hardware y asimismo sistemas operativos que funcionaban o funcionan con inteligencia artificial.
Las automatizaciones en dispositivos y sistemas de información, CRM, CRPs, que nos permitían automatizar y sistematizar algunos canales, algunos atajos, algunos funnels en la programación y direccionamiento de los clientes, ya estábamos hablando de inteligencia artificial. Desde hace unos años, cuando tú dejas los datos en un centro comercial, en un almacén, y cada que cumples años te llega un mensaje, ahí hay una inteligencia artificial que de forma autónoma te está enviando un mensaje programado. Ya había una inteligencia artificial y eso no es nuevo. De hecho, es algo que vemos desde hace algún tiempo. Entonces, la inteligencia artificial no es algo del 2023, del 2022, es algo con lo que ya estábamos conviviendo. Ahora, pues lo que estamos conviviendo hoy es con la autonomía de esa inteligencia artificial y por eso se dan los temas de la ética de la inteligencia artificial. Obviamente, cuando hablamos de la ética y la inteligencia artificial, estamos hablando de la ética y la moralidad de quienes desarrollan esa inteligencia artificial. Cómo hacerlo bien, cómo prepararnos y cómo llevarlo, en este caso puntual, que nos invita a esta reunión, a esta conferencia, a un marketing digital bien desarrollado, que respete a las personas, pero que al fin y al cabo cumpla con esas necesidades de administradores, de mercadólogos, de comunicadores, de llegar a las personas con las cuales queremos identificar nuestro producto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? El conjunto de tecnologías que permiten que las computadoras realicen una variedad de funciones avanzadas, incluida la capacidad de ver, comprender, traducir el lenguaje hablado o escrito y analizar datos, ¿cierto? Recomendaciones y mucho más. No solo entonces estamos hablando de lo tangible desde el hardware, sino obviamente desde el software. Importantísimo entender entonces esos casos cotidianos de la inteligencia artificial, del antes y también del ahora, ¿cierto? Esas herramientas que analizan comentarios en redes sociales para determinar una percepción de marca. Antes, para elaborar un plan de mercadeo, eh, una de las los primeros ejercicios que uno recomendaba desde el marketing tradicional era ir con una tabla en mano, haciendo encuestas uno a uno, tipo Saber Pro o preguntas abiertas y cerradas, identificar el perfil del cliente y entender ese sentimiento por un producto existente o la necesidad de un producto inexistente, ¿cierto? La idea de que identifiquemos si ese público está preparado para un nuevo producto o quizá un producto existente está preparado para insertarse, penetrarse, aperturarse en algún mercado. Lo identificamos a través de preguntas puntuales en el acto, eh, yendo al lugar. Ahora, nosotros podemos analizar a través de inteligencia artificial el sentimiento de las personas solo con su forma de interactuar en algo tan sencillo que todos por defecto mínimamente hoy contamos con una red social, ¿cierto? Y entonces, en clase o habitualmente en las materias de administración, sistemas, e-commerce, vemos que hablamos siempre de redes sociales, entonces siempre nos remitimos a un Instagram, un Facebook, un LinkedIn, un TikTok y un YouTube, pero hay muchas más redes sociales con las que interactuamos todos los días. WhatsApp, que comienza siendo un mensajero instantáneo, hoy es una red social que te permite un álbum, que te permite un marketplace, que te permite respuestas automáticas, que te permite instalar un chatbot, generar envíos masivos que de hecho muchos de los que están conectados acá han sido invitados a través de estos envíos masivos. Entonces es una red social, ¿cierto? Y cuando ya tenemos la capacidad de acceder a una red social que está nuestro nombre, que está nuestro número, que están nuestros datos, estos datos que pertenecen a una persona natural están siendo eh, suministrados precisamente en un banco de datos, en una big data que va a determinar cómo te comportas en esa red social. Y solo estamos hablando de WhatsApp, por defecto la que gran parte de muchos tenemos, y asimismo puede ser Telegram, asimismo, ni que hablar porque el solo hecho de que estemos hablando de un dispositivo móvil a través de telefonía de voz o IP
ya estamos dando muchos de nuestros datos, y ni que hablar que en promedio las personas pues tienen 3, 4 redes sociales activas, ¿cierto? Entonces, cuando interactuamos con una fotografía, cuando interactuamos con un video, cuando interactuamos con un post, cuando comentamos algo en algún lugar, con algún tipo de sentimiento, un sentimiento típico del ser humano, con amor, con odio, con desprecio, con aceptación, eso mismo está identificando el Machine Learning, que está viendo cómo se comporta esa persona. Entonces, esta persona tiene un comportamiento impulsivo y es la forma de dialogar con estos entes. Entonces, yo puse una queja puntual en una página de una tienda de ropa, en la cual estoy solicitando un reembolso. El Machine Learning está identificando que ese usuario de Internet con esa IP, con esa red social, tiene un comportamiento puntual, y asimismo esos datos van a servir a la industria, ¿cierto? En igual proporción, la predicción de la demanda que tiene eh, el e-commerce, ¿cierto? Que tiene el algoritmo, que yo les comento mucho en clase a nuestros estudiantes cuando suscitamos temas como el buyer persona, o cuando hablamos de los arquetipos de Kang. eh, Hablamos del comportamiento del consumidor y está ligado a unos gustos asociados, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, de los arquetipos, cuando hablamos de aquel que se comporta en forma de superhéroe, o aquel que se comporta como el mago, asimismo tiene unos gustos asociados relacionados a ese tipo de comportamientos. Muchas veces los comportamientos también están delimitados por la edad o por el lugar donde está ubicado, o la profesión, el género. Esas mismas determinaciones y variables las identifica el algoritmo, y asimismo te posibilita que te lleguen anuncios, que haya una predicción de la demanda de ese consumidor. Y yo lo hablo mucho en clase cuando hablamos de los gustos asociados. ¿Y cómo lo hablamos? Y es que una persona está muy propensa a que le guste cierto tipo de marca o cierto tipo de objeto, si está ligado a cierto tipo de género musical. Hombre, a mí me gusta mucho la música clásica, muy seguramente tengo un gusto predilecto por una marca de ropa. O si me gusta mucho más la música salsa, seguramente estoy ligado a una marca de consumo de restaurantes o lugares. Y esto predice en el algoritmo las recomendaciones de la demanda, los productos que te pueden gustar, y eso posibilita la optimización de recursos para la empresa, y asimismo esa asertividad y eficacia y eficiencia de las publicaciones que hacemos, ¿cierto? Las recomendaciones personalizadas, ni que hablar, somos consumidores de productos como Spotify, como YouTube, como Netflix, como Amazon, que sugieren contenido basado en las preferencias del usuario. Entonces, si mi hábito precisamente son las películas de acción o son las películas de comedia, muy seguramente no me van a aparecer en las sugerencias películas o series románticas. Muy seguramente, si mi gusto es por la música rock o la salsa, no me van a aparecer sugerencias de música de reggaetón. Sería algo inmersivo, y de hecho siempre lo recomiendo, y es dañen el algoritmo. De vez en cuando, si usted tiene un hábito, y esto no solo aplica por el hecho de que dañemos el algoritmo para conocer nuevas esferas, sino también para darse la oportunidad de distinguir nuevas oportunidades, y es escuchemos algo diferente. Y mira cómo estas plataformas, a partir de que visibilizas una opción diferente a la habitual, pues te ofrecen cosas diferentes, y quizá ahí encontrás muchas más oportunidades. Pero obviamente esta inteligencia, este aprendizaje digital, este machine learning, va a sesgar y va a encontrar en ti un usuario puntual que tiene unos gustos específicos y un comportamiento específico. Y ahora, eso estamos hablándolo desde el marketing digital, pero hablemos un poco más desde ese aprendizaje que tienen los dispositivos, mucho más allá del marketing digital. Algo, por ejemplo, en el sector salud, ¿cierto? Entonces, hoy encontramos
que las máquinas o el machine learning o la inteligencia artificial en algún momento logra priorizar las citas, el llamado a clientes o selectivamente da entrada a clientes que requieren una asistencia más rápida o no. Ha sido cuestionado en el último tiempo que se le entregue la inteligencia artificial al sector salud con base en la atención al cliente, en el cual la inteligencia artificial, doy un ejemplo, llama primero a una cita a una persona que tiene posibilidad de mejorarse en su salud y no a un paciente que tiene un diagnóstico de una enfermedad terminal. Y ahí entonces es donde empiezan las cuestiones éticas y morales de la inteligencia artificial. ¿Cuál es el prompt? ¿Cuál es la solicitud que le hemos hecho a la inteligencia artificial para que priorice una persona por encima de la otra? ¿Cuál es esa dignidad cuál es esa opción de una muerte digna que tiene un paciente? ¿Y cuál es esa solicitud de que un cliente sea atendido primero que otro? ¿Cierto? Ahí empiezan los dilemas de la inteligencia artificial. Hace poco, en Estados Unidos, se tenía un juicio sobre cuáles eran las solicitudes que los carros Tesla tenían en este momento. Y ponían el ejemplo. Si un carro Tesla pierde la opción de frenar y tiene que priorizar entre las personas que están dentro del vehículo, conductores externos, peatones, y si tiene que priorizar entre un niño, un anciano o un animal, ¿cuál va a ser la opción dentro de su solicitud, dentro de su aprendizaje y programación para identificar qué es lo que tiene que hacer? ¿Cierto? Entonces, en ese aprendizaje, la responsabilidad de la inteligencia artificial está obviamente destinada a quien la desarrolló y hasta dónde está esa real responsabilidad de la inteligencia artificial, qué se le ha enseñado y cuál es la solicitud. Siempre tiene una prioridad, la prioridad del conductor que está en los vehículos Tesla, pero posterior, cuál es la prioridad también que le han dado o la solicitud o ese prompt que le han dicho, venga, proteja la demás comunidad, ¿cierto? Y entonces empezamos no solo a hablar de esos dilemas éticos y morales, sino también cuál es la normatividad que rige la inteligencia artificial, cuáles son esas restricciones, cuáles son esas leyes a nivel global y puntualmente si en Colombia hemos adaptado algún tipo de esas leyes y demás, ¿cierto? Sabemos que el mundo actual es un mundo en el cual muy seguramente vamos a vivir de la mano con máquinas, pero serán las máquinas reemplazantes de las actividades del ser humano o simplemente acompañantes de esa gestión. En el último tiempo se da el debate también de que si a través de la inteligencia artificial muy seguramente pues se van a perder algunos empleos y seguramente y de hecho en este momento la educación se transformarán las profesiones, se transformarán las vocaciones, se transformará la forma de estudiar, pero muy seguramente la herramienta de la inteligencia artificial será eso, una herramienta, un acompañante, no necesariamente para prescindir de la actividad del ser humano, porque el ser humano es precisamente quien la programa y quien debe estar acompañado por la inteligencia artificial. Los dilemas de la automatización, la privacidad del usuario, esa recopilación y uso de los datos personales, con o sin consentimiento. Y yo quisiera hacer una pregunta y es, ¿quiénes a la hora de aceptar desde un correo electrónico, eh, desde una línea de un teléfono móvil, desde una red social y muchos más dispositivos y muchos más software eh, estamos aceptando o leyendo todas las condiciones y restricciones? Yo quisiera saber si hay alguien puntual que se ha tomado ese tiempo de decir, hey, no, creo que es pertinente leer todas las cláusulas al momento de decir sí para poder comenzar a utilizar esta herramienta. Ahora, hay un momento donde antes te daban varias opciones y hay un momento donde hoy mínimamente hay una opción que por defecto
debes aceptar para continuar con este servicio, entre comillas, gratuito, para acceder a una red social o un dispositivo similar. Y ahí es donde nos damos cuenta que el hecho de aceptar y hacer una inmersión física o digital en este tipo de plataformas, realmente lo que estamos haciendo es entregando nuestros datos, ¿cierto? Y no solo entregando necesariamente pues nuestros datos, sino también nuestro hábito de comportamiento y nuestro hábito de consumo, porque yo puedo ser la persona más cauta con relación a dejar unos datos personales, pero sí puntualmente tengo una interacción. Yo tengo una interacción en mis redes sociales, pasiva, agresiva, etcétera, o asimismo desde la presencialidad. Y ahorita lo vamos a hablar, porque cuando tenemos un dispositivo, un asistente en nuestro hogar, un asistente como Siri, como el asistente de Google, como Alexa, desde la presencialidad ya tenemos un comportamiento que lleva a un algoritmo que ayuda al marketing digital, ¿cierto? Entonces, desde la vía algorítmica y desde las cajas negras, hay una posibilidad de que se reúne un mundo de información. Desde cuántas veces veo televisión, qué canales frecuento, qué hábitos de consumo tengo en mi hogar, y se dan entonces esos sesgos, ¿cierto? Los sesgos del comportamiento humano, esos mismos sesgos que son llevados desde la presencialidad al mundo digital. Y es que precisamente la inteligencia artificial es una representación de cómo nos comportamos pues en el mundo real, ¿cierto? Nuestras delimitaciones, nuestra empatía, nuestra falta de empatía, nuestros valores, es precisamente eso, el comportamiento del ser humano llevado a otra plataforma, a otro mundo paralelo, ¿cierto? Entonces pasa algo en 2013, porque no estamos hablando de que la inteligencia artificial es algo nuevo, estamos hablando de que la inteligencia artificial es algo que existe hace demasiados años. eh, Se creó un algoritmo, se creó un algoritmo en Estados Unidos, en Wisconsin, en el cual asistía al sistema jurídico de Wisconsin y, y le permitía hacer un preestudio de las personas que estaban próximas a ser liberadas, personas que ya habían cometido un delito, personas que ya estaban condenadas en muchos casos, y entonces determinaban a través de esta herramienta si podían en el estado de Wisconsin darles una exoneración de algunos delitos o simplemente darles la posibilidad de una libertad condicional a través de sus hábitos comportamentales. Entonces, el algoritmo reunía información de género, información de edad, información de raza, la tipología del crimen que había cometido, y entonces identifican que se estaban equivocando, ¿cierto? Porque el algoritmo lo que hacía es sesgar ese sesgo que no es positivo en algún momento del desarrollo de estas aplicaciones, cuando identificaba que las personas afroamericanas estaban siendo juzgadas con un parámetro diferente a las personas blancas, simplemente por la historia o por el prontuario que habían tenido en ese lugar, en esa localización, las personas afroamericanas. Entonces, se identificaba que ya había un sesgo de la inteligencia artificial, del algoritmo, y se estaban tomando decisiones equívocas, ¿cierto? Entonces, para ello, incluso una fundación ProPublica emitió un comunicado en el cual en 2016 hablaban precisamente de ese sesgo, de, de la forma de la política judicial en Wisconsin, de cómo se estaban juzgando pues a los presos y a los próximos a liberación. Y entonces esta inquietud llevó entonces no solo desde el área eh, de la política pública, sino desde los demás ámbitos donde ya está inserta la inteligencia artificial. Ahora lo hablábamos desde la salud, está desde el sector judicial, y es en qué momento esos sesgos son necesarios o en qué momento están afectando
el hecho de que la inteligencia artificial se comporte. Y lo hablábamos ahora. Entonces, ¿será que yo, como conocedor o consumidor de este género musical, estoy ligado expresamente a una marca de vehículo, estoy ligado expresamente a una marca eh, de comida, estoy ligado expresamente a una marca de ropa? Por eso está bien la segmentación, la personificación, la personalización eh, de la publicidad, pero hay un momento donde se vuelve pues selectiva y no inclusiva, para nada. De hecho, se vuelve exclusiva. Entonces, comienzan esos dilemas morales de cómo se está generando el marketing a cierto tipo de personas. Incluso esto mismo ayudó insertándonos un poco al marketing político en las elecciones, en las primeras elecciones en las cuales fue elegido el presidente Donald Trump, y el caso de los datos vendidos de parte de Facebook, en el cual precisamente ese algoritmo de personas que estaban inciertas con su voto, le llegó cierto tipo de publicidad específica para promover la elección del presidente Trump. Entonces, el marketing digital insertado en lo que son las votaciones de Estados Unidos en el marketing político. Se ha dicho entonces esos impactos y riesgos en la práctica de la inteligencia artificial, el desempleo tecnológico, muy seguramente actividades que eran mucho más técnicas, repetitivas, son las que en un principio sí puede desplazar la inteligencia artificial por la automatización precisamente de esos criterios cuando está combinado con la máquina. Pero entonces, ¿quién maneja esa automatización y quién es el que programa esos dispositivos? Ahí es donde las vocaciones se comienzan a transformar y precisamente no se debe de prescindir pues del ser humano. La publicidad manipulada, la inteligencia artificial crea anuncios persuasivos que influyen en las decisiones de consumo, y entonces cuando yo tengo un hábito de consumo, muy seguramente está ligado al otro. Cuando yo tengo un hábito de consumo habitual en cierto lugar de la ciudad, muy seguramente voy a estar ligado a un hábito de consumo. Si es de ropa, está ligado entonces a una forma de consumo de zapatos. Entonces, la inteligencia artificial tiene la posibilidad de reconocer esos gustos asociados y entregarme lo que el cliente quizá necesita, o no quizá en una asertividad al 100%, pero sí por lo menos en un nivel de efectividad mucho más cercano. Y ahí llevamos entonces a la consecución de unos clientes mucho más asertivos y a una disminución en el uso de inversión publicitaria. La manipulación de datos, en el caso Cambridge de Analytica, el uso de la inteligencia artificial para influir en procesos electorales, esto fue una realidad, se los hablaba ahora, el hecho de que se entregaran todas las características propias de un cliente o de los clientes para decidir por quién votar e incidir en las votaciones de Estados Unidos, es una realidad, y no solo en el marketing digital político en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y obvio, hay un riesgo en la capacidad ociosa de la inteligencia artificial en cualquier escenario. El solo hecho de que ya puedas entregar muchas tareas habituales e incidir en el ocio, no solo el ocio para evitar acciones laborales, sino también para promover el entretenimiento, impacta directamente la vida de los consumidores de la inteligencia artificial. Esto de las elecciones no es algo nuevo. El hecho de que nosotros sigamos un partido muy seguramente nos va a reflejar seguir a otros representantes de la misma posición política, y con esa representación política seguir a otros escenarios. Entonces, siempre va a ser que el algoritmo muy seguramente te recomiende personas de ese mismo partido. Y entonces se da en la Unión Europea los niveles de riesgo de la inteligencia artificial, muchos de esos
adaptados en América, algunos de ellos adaptados en Colombia, y es cuándo realmente y en qué nivel de riesgo se da el uso de la inteligencia artificial. Entonces, en un riesgo mínimo, en un riesgo inaceptable, la calificación social, la vigilancia masiva, la manipulación del comportamiento que causa daños. Entonces, por eso es que todavía se prohíbe el hecho de violación a la intimidad a través de la inteligencia artificial, cámaras audiovisuales, registros fotográficos. Es totalmente prohibido, de un alto riesgo el hecho de que se use inteligencia artificial en el acceso a los empleos, a la educación, a los servicios públicos, componentes de seguridad de vehículos, hablábamos de Tesla ahora, y la aplicación de la ley, igualmente el caso judicial. ¿Cómo puede la inteligencia artificial eh, discriminar o no unas hojas de vida cuando tienen algún tipo de parecidos? ¿Cierto? Su formación eh, profesional, su su experiencia y quizá que sea sesgado por un género o por la edad, ¿cierto? Entonces, por eso es supremamente de alto riesgo entregarle a la inteligencia artificial, por ejemplo, un proceso de selección de una persona para un cargo específico. De ahí el alto riesgo. Un riesgo limitado que obliga a transparencia, la suplantación de personalidad, los chatbots, el reconocimiento de emociones, los deepfakes, las noticias falsas y la caracterización biométrica es algo que ya se usa, por eso el riesgo es un poco más limitado. Eh, ya está muy abierto y es de consumo pues comercial. Es muy factible que hoy una fotografía que tú veas en cualquier dispositivo no sea la fotografía real de una persona. Es más que normal que tú te insertes en una experiencia eh, comercial en una página, en un sitio web, y no te hable una persona, sino que te hable un chatbot. Y es muy normal que un texto en Internet, el cual vos mismo busques, pues no sea realmente un escrito por una persona, sino escrito por una inteligencia artificial. Con ello, con ello, un dilema ético y moral, y es que en Internet vamos a encontrar, escrito por una persona o no, escrito por una inteligencia artificial o no, información falsa o real. ¿Cierto? Porque el hecho de que sea por una inteligencia artificial no te está diciendo que sea falsa, así como tampoco te está diciendo que lo haya escrito una persona sea verdadero. Por eso el riesgo es limitado, ¿cierto? Y el resto de usos, pues, que se le ha dado de tipo comercial, que tienen un riesgo mínimo y que con ello también tenemos que vivir los humanos y entender que ya hace parte de una herramienta normal para nosotros. ¿Cuáles restos de usos? Buscar a través de Google, ya no lo busca directamente en las páginas, sino en la inteligencia artificial. Una asistencia, un asistente como lo es Alexa, es normal su uso. Un asistente como Spotify, como YouTube, es normal su uso y es de riesgo mínimo. Desde el marketing digital, obviamente se ha revolucionado el acercamiento de las empresas a sus clientes. Antes hablábamos del marketing sensorial y entonces hablábamos del marketing sensorial desde lo auditivo, desde lo olfativo y entonces hablábamos desde un marketing tangible y tradicional y BTL, de llegar a un showroom, a una tienda y identificar cierto tipo de fragancia, ¿cierto? Y esto pues se hacía de una forma muy manual, pero ahorita cuando hablamos de sensorial es el hecho de los sentidos, pero llevados a la virtualidad, de cómo te sientes, de qué es lo que te gusta, de que si estás triste, de si estás enfermo. Esto hoy lo identifica el marketing 5.0, el hecho de que de verdad se identifica a través de tu escritura, de los lugares donde estás, incluso las posibilidades que trae tu dispositivo móvil, de las palpitaciones, del ritmo cardíaco, etcétera. Esto lo está identificando la inteligencia artificial y saca unas conclusiones en las cuales pues te puede ofrecer diferentes tipos de alternativas. Hay un caso muy conocido en el cual una chica identificó a través de internet que estaba en embarazo antes de que se lo dijeran, ¿cierto? Y es precisamente por eso, porque pues tenía un dispositivo móvil, su hábito de comportamiento reflejaba eso y llevó a una conclusión primeramente en dispositivos
móviles y virtualidad a que se lo dijera el médico de turno, ¿cierto? Y el futuro y los avances de la inteligencia artificial que van a llevar cada vez más a una precisión. La inteligencia artificial es un conjunto de información, cada vez se va a alimentar, cada vez va a aprender más de nosotros y va a desarrollar, obviamente, acciones propias y ajenas para llegar a un cliente finalmente. Entonces se está educando para poder decir qué es lo que te gusta, cómo se va a comportar y qué es lo que puede predecir. Los principios fundamentales de la inteligencia artificial en el marketing 5.0 precisamente es esa automatización de tareas repetitivas que liberan tiempo para las actividades estratégicas. Y entonces se pensaba que en un contact center, con la llegada de la inteligencia artificial, íbamos a perder operarios. Y no, un contact center puede seguir teniendo la misma cantidad de operarios, pero hoy la inteligencia artificial lo que hace es segmentar el público que le van a llegar a esos operarios. Hay ciertos tipos de productos que definitivamente requieren una asistencia humana, un cierre humano, un cierre de ventas, pero sí puede tener un funnel, sí puede tener un embudo, una inteligencia artificial que identifique esas necesidades del cliente que está llegando, ¿cierto? Que tenga una IBR, que tenga un menú inicial, que tenga unas respuestas. Desde el marketing digital, y yo siempre lo he recomendado, los chatbots son muy positivos, pero no puedes entregarle totalmente la venta a un cliente a través de inteligencia artificial, a no ser de que sea un producto muy fácil de vender y muy sencillo, casi que en una pirámide de necesidades, pues las básicas del ser humano, donde la persona ya sabe puntualmente qué es lo que requiere y está únicamente solicitando una cantidad. Pero cuando son productos mucho más desarrollados, mucho más personalizados, no podemos entregarle a la máquina, o no por lo menos ahora, ese tipo de actividad. Por eso es que no se habla de un desempleo, sino de una transformación del empleo natural, ¿cierto? La segmentación avanzada, y es que es claro que los hábitos de consumo están segmentados precisamente por las culturas. Nosotros podemos consumir arroz de una forma, pero no es la misma forma como se consume el arroz en Asia, ¿cierto? Entonces, hay un análisis de gran cantidad de datos para identificar los patrones y las audiencias. Hay algo, y no sé si lo sabían, hay dos tipos de TikTok. Y es que TikTok nace en China, y entonces en China, que de hecho los dueños ByteDance tienen una segmentación para que el tipo de contenido de TikTok que aparezca en China está ligado desde una posición política comunista, está ligado a este hábito de consumo. Y incluso está también segmentada para que el tipo de contenido que aparezca en China sea más de tipo educativo, que sean reels y pequeños clips en los cuales enseñan mucho más audiovisuales y contenidos de valor que tengan que ver con educación o con autoformación. En América, TikTok es una red social un poco más superflua, en la cual pues está llena de videos, bailes y demás, entonces los hábitos de consumo son diferentes y de ahí esa segmentación avanzada y de ahí la segmentación que yo sepa cuál red social es la que me sirve, cuál red social es la que yo debería usar para mi producto. Me parece muy valioso. Hace poco en una clase en la cual hablaba con mis alumnos y decía cuál es la red social que utilizarían para su producto, y lo habitual seguramente era decir TikTok e Instagram, y una chica decía, lo habitual para mi producto podría ser Pinterest, ¿cierto? Claro, es que no todas las redes sociales están para todos los públicos y todas las redes sociales tienen un alcance diferente, una posibilidad infinita de llegar a mis clientes porque son contenidos segmentados, ¿cierto? Yo debo de encontrar cuál es mi tipo de público y cómo le vendo a mi tipo de público. Incluso podemos utilizar la misma red social, el mismo tipo de empresas que manejan el mismo tipo de producto o servicio clúster, y seguramente no vamos a vender de la misma forma.
precisamente porque estoy segmentando y precisamente porque estoy identificando cuál es mi cliente final. Y eso me permite que el tercer punto, la optimización de las campañas, esos algoritmos que se ajustan a la estrategia en tiempo real para maximizar mi retorno a la inversión. Porque es que sería muy fácil yo invertir grandes cantidades de dineros en el presupuesto de marketing digital eh, y decir, no, pues yo quiero llegar en Colombia a 50 millones de personas. Muy seguramente lo puedes hacer, pero seguramente, muy seguramente, para llegar a los 50 millones de personas en Colombia, colombianos o no, te va a salir muy costoso. ¿Qué mejor que optimizar la campaña, de decirle a mi herramienta, a través de Machine Learning, de enseñarle y que aprenda cuál es mi cliente realmente, que me segmente y me priorice, me excluya a quien realmente no le va a interesar mi producto? Y obviamente podamos llegar con un mensaje, porque eso también es importante. Yo encuentro cuál es mi cliente, pero tengo que aprender a venderle. Y ahí es donde la inteligencia artificial te va a ayudar con ello. Se da entonces que lo identificamos ya de forma muy tangible en las redes sociales, y es el hecho de que a través de un mensaje o de algo que he hablado o algo que he escrito, me comienzan las sugerencias de anuncios publicitarios pagos. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tengo un dispositivo como lo es el Echo Show, como lo es el Siri, Alexa, el asistente de Google en mi hogar, y comienzo a ver que hay cierto tipo de recomendaciones y que los patrones de comportamiento que tengo en mi intimidad ya son reflejados en el mercadeo y en los anuncios que me llegan, ¿cierto? Entonces, ¿por qué y para qué utilizan datos tan puntuales como la forma de caminar o cuántas veces toso o cómo hablo en mi hogar y qué es lo que pasa con esa información? Pues efectivamente, en esta noticia que les estoy mostrando, y es que los patentes de Amazon y Google podrían estar espiando tu hogar. Y ahí es donde encontramos, y es que yo he aceptado poder hablar con Alexa, ¿cierto? Yo he aceptado poder hablar con Siri, yo he aceptado poder hablar con el asistente de Google. Y encontramos, y es que el cómo caminas, cómo respiras, hace parte de la inteligencia de datos. Si yo tengo mi dispositivo móvil y lo tengo, como aquí está en la fotografía, en mi bolsillo, y obviamente en los niveles de altitud se puede medir la forma de caminar del sujeto, y en cierto tiempo específico comienzo a cojear o caminar de una forma diferente, la inteligencia artificial tiene la posibilidad de identificar que hay un hábito comportamental tuyo que ya no es igual al de antes. Y muy seguramente va a decir, esta persona le pasa algo, esta persona pues está cojeando, ¿qué tal si le sugerimos desde el sector salud esto? ¿O qué tal si es la forma de caminar por los tenis que usa? Esta capacidad hoy la tiene la inteligencia artificial y termina siendo información de valor para la forma de mercadear el consumo de las personas. Aquí vemos parte de esa patente, y es que cualquier sonido, distancia, eh, forma de toser, forma de relacionarme en mi hogar, ha sido parte de lo que hoy tienen los asistentes en el hogar, los asistentes virtuales, y cuánto sonido o forma de comportarnos en el hogar realmente estos dispositivos electrónicos sí lo están identificando. Y posteriormente, como tu asistente digital virtual está ligado a una cuenta de correo, a una IP y demás, pues esto mismo es lo que seguramente te va a sesgar y te va a llevar a que tengas un hábito promocional y que asimismo pues un hábito de consumo. Recuerden que en cualquier momento pueden alzar la mano si tienen dudas. Y entonces encontramos que hay más de la IA que lo que creemos durante pues todo el día, ¿cierto? Y entonces desde los hábitos de consumo
encontramos de que cualquier cosa que googleemos hoy no solo va a los motores de búsqueda y posteriormente a los sitios web, sino que también están en las formas como yo puedo pautar o que pautan para reconocerme, pues a mí, ¿cierto? Entonces, cuando estoy buscando en internet una marca de zapatos, hoy tengo esa posibilidad inmersiva, casi, pues no me los estoy poniendo a través de internet, pero sí tengo la posibilidad de ingresar y ver una biblioteca de comportamiento de ese tipo de artículo, de ver cómo se usa, de ver en tiempo real a alguien sugiriéndolo, de que me diga cuál es la diferencia de que alguien lo use a como yo lo use, las necesidades puntuales que yo tengo como deportista o como caminador, etcétera. Entonces, hoy la inteligencia artificial te sugiere algo personificado a ti, ¿cierto? Asimismo, la creación de contenidos que hoy tiene Google, y no solo que tiene Google, sino que también las herramientas de Adobe, como lo son Photoshop, como lo son Illustrator, como lo es InDesign, como lo es After Effects. El hecho de que no tengas que ser diseñador, no tengas que ser un audiovisual para que a través de imágenes concebidas por inteligencia artificial puedas crear escenarios y puedas volverte un publicista en microsegundos, ¿cierto? Yo tengo una necesidad de emprendimiento, no soy un diseñador, pero sí requiero una pieza publicitaria a través de herramientas de Google, a través de herramientas sin ser diseñador de diseño, pues puedo generar cierto tipo de publicidad con complementos pues de inteligencia artificial. Encontramos igualmente herramientas de omnicanalidad eh, utilizadas y mediadas por la inteligencia artificial. Entonces, antes hablábamos de que habían estrategias A y B, una estrategia muy diferente a la que teníamos vía telefónica, otra herramienta muy diferente a la que teníamos a través de nuestras redes sociales, otra que teníamos a través de nuestros puntos de venta, y cada una de las redes sociales se comportaban de forma diferente o se atendían de forma diferente. Tienen que ser así, pero sí lo podemos unir a través de inteligencia artificial en la cual tengamos la posibilidad de darle respuesta al cliente, no solo en tiempo real, sino acorde a las necesidades y perfiles de la herramienta que estamos utilizando, ¿cierto? Sabemos que un cliente nos puede hablar o puede comunicarse con nosotros de forma tangible, intangible, presencial, virtual y a través de diferentes medios. Muy seguramente el tono con que un cliente le escribe a uno a través de correo electrónico es muy diferente el tono a que me escribe a través de Facebook, a que me escribe a través de WhatsApp o a que me escribe a través de Instagram. La posibilidad de, con ayuda de la inteligencia artificial, de reconocer esos sentimientos del cliente y darle obviamente una respuesta pues ideal y acorde a lo que está sintiendo en ese momento, me posibilita pues una asertividad, un acercamiento más puntual con el cliente. Y obviamente ahí es donde se habla también de esos dilemas morales y es cuando la inteligencia artificial está hablándole a una persona con la equidad, con la transparencia y de una forma persuasiva, pero ideal, ¿cierto? Porque siempre vamos a tener diferentes tipos de clientes. Me puede llegar un cliente el cual me está hablando de una forma un poco más fuerte porque está disgustado con su producto. Tiene la inteligencia artificial esa asertividad para poder hablarle a ese cliente, ¿cierto? La posibilidad de personificación, la posibilidad de que cuando yo tengo cierto tipo de cliente que me hable de cierto tipo de forma, que la inteligencia artificial aprenda responderle con asertividad, sentimientos que, pues, propiamente, porque la inteligencia artificial no lo es, los humanos sí, somos un conjunto de emociones, tendrá la posibilidad de inteligencia artificial de responder asertivamente a este tipo de necesidades. Asimismo, entonces, cuestionarnos que, qué le entregamos nosotros a la inteligencia artificial, ¿cierto? Hasta dónde
desde el marketing tradicional y obviamente desde el marketing digital le podemos entregar nosotros a la inteligencia artificial, porque hay que entender que es un potencial enorme que hoy tiene la inteligencia artificial, es una herramienta más en la historia de la humanidad, pues como pudo haber sido la rueda, como lo es el destornillador, pero es una herramienta más de uso diferente según las características propias a lo que se vaya a usar, ¿cierto? Para bien o para mal, ¿cierto? Bien usado o mal usado. Un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Es un antiguo adagio en alusión a la espada de Damocles, que es usada también en las películas de Marvel, de Spider-Man. Y la uso también habitualmente cuando hablo de inteligencia artificial, y es el hecho de que, pues, es una gran herramienta, la posibilidad de utilizar un asistente, la posibilidad de segmentar público, que es una de las características en el marketing que más nos cuesta. Muchas veces tenemos un gran producto, pero no sabemos encontrar puntualmente ese cliente. Hay veces hay productos que fracasan y no es necesariamente por la tipología del producto que es, sino porque no logro encontrar ese cliente ideal. O cuántas veces tenemos clientes ideales que no sabemos identificar cuál es el producto que les debemos de vender. La inteligencia artificial ayuda en eso. La inteligencia artificial nos segmenta, la inteligencia artificial tiene la capacidad de encontrar esos clientes, pero obviamente tenemos que educarlo y tenemos que lograr llevar esos valores puntuales del ser humano a la inteligencia artificial, porque al final la inteligencia artificial atiende humanos, ¿cierto? Atiende humanos. Eh, Utilizarla como una herramienta más de trabajo, no que va a prescindir de las personas. La elaboración de contenidos, la posibilidad de programación, herramientas que acompañan la generación de imágenes, de sonidos. Hoy hay muchas herramientas que desde el marketing ayudan bastante. Cuando hablamos de un chat GPT para la generación precisamente de textos, Copilot también, Gemini, cuando hablamos de un Bing para la generación de imágenes, cuando hablamos de un chat PDF para precisamente reconocer muchas de esos archivos y estrategias que podemos encontrar en la literatura, cuando hablamos de un CapCut para poder crear videos, muchas, cuando hablamos de un brand maker, cuando vamos a utilizar o generar algún tipo de logo o algún tipo de nombre para mi empresa, como lo es Netflix, la posibilidad de que me asista, ¿cierto? Pero yo no le voy a entregar la posibilidad de realizar mi plan de mercadeo eh, totalmente a la inteligencia artificial. Va a ser una herramienta muy poderosa que me va a retar a mí mismo como ser humano, como mercadólogo, para el acompañamiento de estrategias digitales, pero no me las va a hacer, ¿cierto? Sino que me va a ayudar a ser mucho más efectivo y mucho más eficiente con el presupuesto, con las estrategias y precisamente pues con el fin propio de llegar a ese cliente final, ¿cierto? ¿Alguna pregunta al momento? Camilo, bueno, por acá nos pregunta, no, nos está diciendo Sí. Juliet, tienes toda la razón, Camilo. Por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones usan las IAs para segmentar su público. También las usan para generar mensajes más amigables, corrigen ortografía y sugieren posibles diálogos que lleguen a los usuarios, que lleven a los usuarios a tener una respuesta positiva. Nos dice Juliet Willes por acá. Y nos preguntan, bueno, esta fue por acá Didier. Cuando damos la cédula en un almacén,
ni siquiera nos piden si aceptamos las condiciones, simplemente entregamos la información por un punto. Ejemplo, puntos Colombia. Y es cierto, totalmente. Y Ismeni Alexandra, ella nos dice que cuando estabas hablando como de todos esos términos y condiciones al momento de descargar una app o incluso pues en cualquier aplicación o información que nosotros vamos a diligenciar, pues que es una realidad. Hoy no hay tiempo para leer los términos y condiciones. Bueno. Exacto. Por Otra pregunta. por Ujú. acá tenemos una manito levantada. Espérame un momentico. Para Dani, espérame, habilitémosle el micrófono. Listo, Dani, ya tienes el micrófono habilitado. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, te escucho. Ah, bueno, muchas gracias por los contenidos. Yo tengo es una apreciación. Me doy cuenta que como cualquier novedad causa angustia, la inteligencia artificial está causando una gran conmoción dentro de todas las realidades, las formas de hacer las cosas. Y lo que yo tengo como guía para utilizarla es que simplemente es una asistencia. O sea, Ujú. ella parte de las pautas que yo le doy. Si yo le doy pautas pobres, paupérrimas, si le doy pautas incoherentes, voy a obtener tales resultados. Si yo le doy pautas elevadas, le doy pautas que interconecten otros conocimientos, así van a ser sus respuestas. Entonces, con el tiempo, siento que se va a asentar ese miedo que está causando que el despido masivo, que los fraudes a través de la IA, que el tema de los derechos de autor, eso se va a clarificar, porque igual pues el debate es grandísimo. Ya para cerrar mi intervención, hay que tener en cuenta que otros momentos de revoluciones industriales tomaban 80, 120 años y aquí estamos hablando de una revolución de menos de 10 años y que ha causado cuestiones vertiginosas en cuanto a rapidez. Entonces, esos temas pues se van a aprender de unas formas muy provechosas para cualquier profesión y en cualquier campo. Muchas gracias. Excelente. No, te agradezco la apreciación y es una realidad, lo estábamos hablando. En la historia de la humanidad son muchos los momentos e incluso muchas veces la resistencia misma, ¿cierto? Y el aprendizaje. ¿Cuántas herramientas en la historia de la humanidad han nacido con una intención y se han utilizado para otra, ¿cierto? Pero necesariamente la culpa no está en la herramienta, sino en la forma que se usa. Y lo hablábamos al principio, la inteligencia artificial y en el mundo digital precisamente muchas cosas son así y es precisamente el escenario donde estamos llevando los valores de la presencialidad, ¿cierto? Como una persona se comporta en el mundo real, muy seguramente lo va a llevar al mundo virtual y a las plataformas que traen consigo la inteligencia artificial, las redes sociales, los administradores de contenido. Pero entonces no puede ser la resistencia, más bien es el aprendizaje y el uso de las mismas. El afán, ahorita con la apreciación que hablaban, el afán muchas veces del uso de estas herramientas es una realidad, muy pocos leemos o ninguno leemos las condiciones y restricciones. Bien sabemos que hay un precio que pagar por estas herramientas gratuitas y aceptamos esos términos y condiciones. Y muchas veces, así pongamos, no aceptamos en gran parte de ellos, por defecto los estamos utilizando y ya estamos siendo parte de ese comportamiento del consumidor. Y obviamente eso conlleva a que los datos, el comportamiento, pues va a estar reflejado o sesgado de alguna forma. En este caso, pues estamos hablando de marketing digital. Asumimos eh, esas necesidades de consumo, asumimos esas necesidades de venta que nos ofrecen las industrias y que iremos adaptando, no. Yo por eso siempre hago esa recomendación particular y es rompamos el algoritmo. Eh,
busquemos en Internet algo diferente a lo habitual que hacemos, y es la oportunidad incluso que uno se da en la vida real de conocer algo diferente. Así la máquina aprende diferente y nos ofrece otras posibilidades, ¿cierto? Se lo ponemos un poquito más difícil, digo yo entre comillas. Desde la legislación, la realidad es que siempre ha existido una regulación a este tipo de contenidos. Obviamente las políticas públicas a nivel global, ahorita hablábamos de la política de riesgos en la Unión Europea, también hablamos, pues dentro de ese marco normativo, el CONDES 3975, que habla de esa política nacional y de transformación digital. Aquí en Colombia tuvimos una directiva presencial que es la número 3, en la cual pues regulaba o por lo menos reconoce los lineamientos para el uso de los servicios de la seguridad informática, de la gestión de datos, en la nube y la inteligencia artificial, toda esa política archivística digital, pero obvio está desde cada una de las personas el uso de los mismos. Lo decían ahorita, uno da su cédula y hay un momento donde, pues, cédula, teléfono, hay un uso público real. Asimismo, cuando tenemos las redes sociales, el solo hecho de que tú consignes tu nombre en una red social, así esté muy restringido el perfil, ya está indexado en motores de búsqueda para que te encuentren. Ya es de, de tu, de tu decisión consignar allí más fotos, más datos, y los datos no solo son datos escritos, sino, vuelvo y digo, fotos, sonidos, imágenes, eso está en el uso de cada persona. Entonces, es el acompañamiento precisamente de la parte legal, pero también la forma de consumir este tipo de plataformas. Bueno, entonces, preguntas más de nuestra audiencia. ¿Alguna apreciación, alguna pregunta? Por acá nos dice Didier Peláez, por ejemplo, la energía nuclear. Y es cierto, cada vez más el radio de operación de la inteligencia artificial se extiende también al ámbito de lo geopolítico, además de lo comercial. Y como nos decía Camilo, también en la ciencia médica, con unas serias implicaciones éticas. De esta manera, entonces, si no hay más apreciaciones por parte de nuestro público, queremos agradecerle al profesor Camilo por el aporte que nos ha hecho. Digamos, es un abrebocas a el tema de la inteligencia artificial y su relación con el marketing. Y todos, de alguna manera, digamos que tenemos en nuestro discurso, en el radar, el tema de la inteligencia artificial, de manera muy especial a quienes están en el ámbito de las ciencias económicas. El tema del marketing y la inteligencia artificial es muy importante, porque no son las cajas registradoras las que traen clientes. No es que usted sepa hacer un excelente balance contable o que sea un gran financista y por eso llegan los clientes. No, es al revés. Son los clientes los que mueven las cajas registradoras. Y la estrategia de mercadeo es una estrategia para seducir al mercado de una forma superior a la competencia. Por eso es un reto la formación en estas áreas y lo seguiremos haciendo desde las maestrías en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Este escenario de posgrados, además de este escenario, también tiene planeado otros espacios de formación que ya les haremos llegar la debida información para profundizar de una forma mucho más formal en estos temas como diplomados y cursos y talleres sobre marketing e inteligencia artificial. Como les digo, una vez ya se tiene la aprobación de la decanatura, una vez esta semana, una vez tengamos el consolidado de esta propuesta formativa, a los datos que ustedes nos han dejado y a través de los medios de contacto que ustedes nos dejan, serán convocados de manera también gratuita a estos espacios de formación. Igualmente, estamos atentos para que ustedes, si tienen alguna inquietud en realizar un posgrado
en gerencia de mercadeo, en gerencia financiera. También nuestra facultad cuenta con este espacio formativo para que ustedes se acerquen y de alguna manera empiecen, si quieren, desde ya a conocer si tienen las opciones de homologación, las opciones de financiación, pues digamos que no hay muchas. Por el momento en la universidad hay unos descuentos, pero digamos que estamos esperando desde la alta dirección algunas indicaciones al respecto. Voy a dejar mi correo aquí en el chat para que si alguien desea tener un contacto más personalizado, lo pueda hacer y agendamos entonces un espacio para guiarlos de manera personalizada hacia el escenario de su formación posgradual. Muchísimas gracias, Camilo, por su valiosísimo aporte. Muchas gracias a Natalia, nuestra coordinadora de egresados, por su valiosa gestión, por su apoyo para realizar este evento. Un evento indiscutiblemente muy bien organizado gracias al liderazgo de nuestra coordinadora de egresados, y a todos y cada uno de ustedes. Muchísimas, muchísimas gracias por atender a la invitación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, que es la facultad de ustedes, donde los estamos esperando. Egresados, estudiantes, público externo, todos son bienvenidos en nuestra facultad para que nos ayuden a co-crear y a realizar el proyecto formativo que tenemos para ustedes y para generar un impacto en la sociedad desde la actualización en estos temas de interés. Muchísimas gracias y que tengan todos una feliz noche. Muchas Muchas gracias, gracias a hasta todos. luego. Luego.